pienso que todavía se necesita unos meses más por el tema del empoderamiento ciudadano, que la gente siga normalizando la nueva realidad y que los pandilleros sigan normalizando también su nueva realidad. Su nueva realidad es que ellos ya no dominan, es que ellos ya no controlan el territorio, es que ellos tienen que estarse escondiendo. Ahora los encerrados o en el SECOT, o en las cárceles, van a ser los mareros, o en los hoyos que hacen en la tierra, son los criminales. Sí, y la gente empoderada, la gente denunciando. Sí, pero el empoderamiento, y cuando yo digo esa es la razón, es porque es crear una nueva cultura. Una nueva cultura no se establece en un año ni en dos, es decir, no sé cuánto se necesita, pero lo cierto es que ahora veo que empezamos a normalizar la nueva realidad. Eso quiere decir que ya estamos con la nueva cultura creando. Pero cuando vemos gente denunciando, gente grabando a los mareros extorsionándolos, gente que... Sí, realmente yo disfruté muchísimo al repartidor cuando lo grabó y sin ningún temor y con absoluto desprecio, como las lacras que son, le dijo, ya te voy a pasar la policía, y entonces el marero y yo disfruté mucho el horror en la cara del marero, que después se tapa y se va, y creo que todos disfrutamos los 3 doritos después, ¿verdad? Y lo otro es la confianza que se había perdido de la población con la policía, porque decían que los mismos policías le avisaban a los mareros cuando había alguna denuncia. Sí, lo que sucede es que estaban muy infiltrados. De hecho, no me cabe duda que alguno que otro todavía debe haber por ahí bien oculto. Es decir, estaban infiltrados. De hecho, en México es más difícil eso porque ellos ya prácticamente son no solamente el gobierno paralelo, sino que ya son gobierno real, ya son gobernantes. Entonces, es más difícil allá y realmente nosotros acá, ellos estaban permeando las instituciones, algunos han sido capturados, pero más de alguno debe de andar por ahí todavía. Yo no puedo imaginarme que yo no pueda salir de mi casa, ir a visitar a mi hermana que vive en la colonia de enfrente. Por supuesto que habrán muchos que desde su oficina, y no me voy a cansar de decirlo aunque suene como cliché, pero es que desde una oficina con aire acondicionado en una mesita, yo con mi cafecito, aquí con mi agua, todo el día frente a la computadora, estudiando los libros, lo cual es muy bueno. Pero, y yo desde allí, yo miro para allá, ya está aquel país, uy, cuánta violación. Es decir, es como que viven en una realidad paralela, en donde la teoría, es decir, la teoría es algo a lo que nosotros debemos aspirar, pero la realidad es algo que se termina imponiendo siempre. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. La gente con el presidente Bukele firmó un nuevo contrato social, en mi opinión, un nuevo contrato social donde las reglas cambian absolutamente, pero hacen falta todavía muchas reformas, hace falta todavía mucho trabajo, pero la gente está premiando al señor Bukele con 5 años más por sus resultados en seguridad, porque necesitaban, es decir, tenemos un El Salvador autoritario, decía alguien recientemente, y es que la gente lo que quiere es resultados. Si la gente necesita seguridad, la gente va a ver por dónde hay alguien que se lo garantice de la mejor manera. Si la gente ahora quiere, bueno, yo creo que el gobierno le apostó a la corrupción como segundo tema, pero la gente le está diciendo no, el segundo tema es la economía. Entonces, si en estos 5 años no se sientan las bases para resolver, este es un problema más estructural y es un problema todavía más difícil de resolver, 15 veces mayor al de la seguridad. Es decir, este va a ser el verdadero desafío del gobierno, porque yo creo que todos sabemos que quien va a quedar nuevamente es el presidente Bukele, ¿verdad? Por ahí dicen. Entonces, por ahí el desafío mayor de este nuevo gobierno va a ser ese. Y ahí, cuando yo digo este nuevo gobierno, se me vienen a la mente muchas cosas por lo que pasó en su último discurso, el tema de corrupción. Era una realidad. Quien tenga un mejor modelo, que venga, me lo muestre y lo cambiamos. Sí, lo dijo. Pero quien hasta hoy ha mostrado, es decir, lo que están viendo es cómo replican el modelo en otros países. Nadie ha traído alguna propuesta que sea superior. Lo único que puede ser superior a este modelo es el mismo modelo mejorado. Y eso es a lo que se debe apostar. Entonces, si no hay propuestas con el tema de seguridad por parte de la oposición, yo creo que la batalla está absolutamente perdida. Lo que pasa es que ellos, con esa paja de derechos humanos y con esa paja de que también tenían garantías y que había que respetarle sus garantías, nunca se hizo una política efectiva, porque aquí pasamos por mano dura, super mano dura, mano de hierro, mano amiga, y de ahí hasta la famosa tregua. Lo que pasa es que todas es generar dinero para alguna dirección, ¿verdad? Recordemos que una de las empresas que creció muchísimo cuando a la par crecían las pandillas, crecían también las empresas de seguridad. Sí. Entonces,
todo O sea, al crear final, el problema para beneficiarte de la solución. Correcto, y crecía la inseguridad o crecía la criminalidad y a la vez crecían más las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Al final del día todo es negocio. Entonces, por ejemplo, y yo no quiero irrespetar el tema de los derechos humanos porque me parece que no es cualquier cosa, es algo muy importante y que debemos aprenderlo los ciudadanos. Lo que sucede es que cuando nosotros nos quedamos en la muy teoría y no aterrizamos la teoría a la realidad, nos quedamos fantaseando y haciendo críticas burdas como algunas organizaciones que menosprecian el resultado de seguridad en El Salvador, pero no proponen nada a cambio. Y yo creo que el modelo sí es mejorable y algo mejor que el modelo que tenemos o lo que se está escribiendo como modelo es el mismo modelo mejorado. Sí. Creo que este año que viene va a ser crucial en cuanto al tema de la corrupción. Ajá. Porque fueros van a desaparecer, fueros podrían desaparecer ya. Entiendo que todos tienen una renuncia firmada de antemano, ¿verdad? Es decir, si la renuncia se hace efectiva, alguien ya no tiene fuero. Y cuando acabe el periodo, digamos, que viene de los 3 años, muchos ya no van a tener fuero. En el caso de los que tienen fuero, que pudieran estar siendo investigados o que debieran estar siendo investigados y que tiene que la fiscalía ese bloqueo, ese impasse, que pues ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Todos antes de que se acabe el periodo se van de viaje y ya no regresan. Claro. Entonces yo creo que hay que esperar, es fundamental en el combate a la corrupción en lo que resta del año. La presidenta en funciones pues tiene también en sus manos una posibilidad muy grande si considerara que alguien debe de ser desaforado, por lo menos en cuanto a su gabinete, es bien fácil. Es decir, el fuero no debería de ser una limitante y como hay trabajo interinstitucional coordinado entre fiscalía, es decir, podrían perfectamente ponerse de acuerdo. Hoy queda sin fuero, ¿verdad? Antes que se vaya, porque creo que todos los que han robado saben que han robado y tienen que quedarse esperando su turno, como dijo el presidente. Esperen su turno, si usted tocó dinero, espere su turno porque le va a llegar. En el cambio también va a haber gente desaforada. Es decir, aunque en algunos casos sí... Desaforada porque lo pierden, porque terminan su periodo, pero digo, la figura del fuero... Pero si son reelectos, pues gozan de fuero desde la reelección. Exacto, lo ideal sería que avanzara una reforma que se ha planteado y que parece ser que todos están de acuerdo. Yo no sé si el diente labio, esa se puede que no tengan fuero. Fue campaña electoral. Promesa. Entonces, si se quita y se ratifica, pero se ratifica con la nueva asamblea, entonces ahí ya tenemos la herramienta perfecta. Si realmente la idea es trabajar coordinados, como se hizo en el pasado, si el Ejecutivo ya tiene la idea de combatir la corrupción, el Legislativo tiene en su poder esa posibilidad de ya, antes de irnos antes de hacer el cambio de asamblea, tiene la posibilidad, si quisiera, de quitar el fuero para los funcionarios o por lo menos dejarlo solo en ciertos casos, ¿verdad? Y ratificarlo al solo llegar, eso sería una tremenda muestra de buena voluntad, ¿verdad? Porque entonces ya el fuero, en El Salvador, el fuero, hay que decirlo, el fuero es una herramienta que ha sido utilizada para fomentar impunidad y para permitir que nos sigan robando nuestro dinero. Entonces, no quitarlo significa avalar que estos sigan impunes cuando lo que merecen es estar en la cárcel. Cuando la UCA dice, o cuando se intenta para algunos transmitir un mensaje que la UCA lo que busca es prepararse para ese momento que probablemente va a suceder estilo Nicaragua, ahí es donde yo veo lo peligroso, porque pareciera entonces que la UCA está preparándose para negociar, porque ya son prácticamente una empresa privada más que cualquier cosa. Entonces, si hay algo que en la historia de la UCA no debería de negociarse nunca, porque sería un insulto a la memoria de los jesuitas asesinados, es la libertad de expresión. Y pareciera que lo que se está buscando acá es negociar la libertad de expresión. Interesante. Es decir, yo no quiero desaparecer como la UCA de Nicaragua, pero la UCA de Nicaragua murió con dignidad, expresándose y luchando contra las injusticias. Aquí no quieren morir. Y no, yo creo que nadie quiere morir, pues, pero y especialmente cuando la institución se dedica a formar, es decir, es tan valiosa como lo es la UCA, pero el costo va a ser la libertad de expresión. Entonces estamos hablando que en cierta medida sí avalan el hecho de que el fin justifica los medios, cuando les conviene. Buen punto. En realidad el mensaje que se manda con el cambio de la rectoría, creo yo también que de alguna forma... Tienen que mejorar las relaciones. Exacto.
Y si es así, sin sacrificar el tema de la historia de la UCA sobre incidir en las políticas sí, es del que país. ahí es el punto quiebre. Es decir, van a seguir con la misma dinámica porque deberían de seguir. Si la libertad de expresión para la UCA no puede ser negociable. Claro. Pero si vamos a ver una UCA dócil, una UCA que no... Es decir, yo no es que esté de acuerdo porque a mí el señor que quitaron me parece que... Yo concuerdo cuando todos dicen es la peor gestión. Creo que no tuvo la manera de expresar, digamos, con lo que no estaba de acuerdo. Fue pésimo, no tenía una buena comunicación. Pero si lo que va a pasar es una negociación de la libertad de expresión, yo creo que la UCA está empezando a llevar un mal camino. Yo creo que ni con la deuda que se les pague, ni con el financiamiento lograrían algo, porque si vemos en las encuestas, los dos partidos que salen arriba son los dos que la gente mayoritariamente conoce, porque son los dos que nos han estado gobernando los anteriores 30 años al nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, si esos son los que tienen mayor puntuación, yo no veo cómo inyectarle publicidad pueda cambiar la variante en donde los ciudadanos reconocen que esos partidos ya no son marca. Antes esos partidos ponían funcionarios, ponían diputados, ponían presidentes. Ahora esos partidos pueden tener buenos candidatos, pero los mancha el partido. Ahora son una marca que quita y que ni les da la oportunidad de llegar a los funcionarios. Yo no veo cómo ni con todo el dinero puedan revertir eso, porque eso es como una... Yo lo veo de manera simbólica, siempre veo el aspecto simbólico de los mensajes que se envían con ciertas acciones. Y Arena y el Frente, para bien o para mal, porque no son partidos que piensan, no son personas que toman decisiones, sin embargo, son marcas demasiado desgastadas que ya no tienen remedio y son ciclos que ya se cumplieron, que lo mejor es que desaparezcan porque no van a levantar de ninguna manera. Pensar en ellos es pensar en lo que teníamos antes. Y yo creo que nadie quiere regresar a eso. Es que voy al tema del planteamiento que hacen los partidos políticos o los liderazgos de los partidos políticos, los mismos candidatos, de que están enfrentando... ¿Cuáles liderazgos? Vaya, por ejemplo, el candidato de Arena, este señor Joel Humberto Sánchez, dice que es una elección dispareja. Es decir, pero él es un candidato, no es un líder. Si el problema de la oposición o de las oposiciones es que no tienen liderazgo. Pero si aparece más él que el mismo presidente del partido, pues. Sí, y eso es curioso porque yo sostengo que Joel Sánchez y el señor Parada, Luis, tendrían que haber sido candidatos, si venían de la sociedad civil, tendrían que haber sido candidatos no partidarios. Pero la Constitución prohíbe las candidaturas no partidarias para presidentes. Pero si existen las candidaturas no partidarias para diputados, ya tuvimos uno, la Constitución no lo reconoce, pero la interpretación jurisprudencial sí. Si ya tenemos habilitación para reelección continua, ¿y por qué no podemos tener candidatos no partidarios para presidente con interpretación de la sala? Y me parece que sería justo para aquellas personas, porque por ejemplo, quizás Joel Sánchez fuera un buen candidato no partidario, o quizás Luis Parada lo fuera, pero bueno, Luis Parada se fue con un partido que empieza a construirse todavía, ¿verdad? Y aunque viene de allá, de Arena, pero no es lo mismo. Entonces es un partido con nuevos rostros además. Pero en el caso de Arena, por ejemplo, meter a Joel ahí, lo arenizaron y perdieron el candidato. Sí.